Hola, ¿qué tal? Voy a resolver el siguiente ejercicio utilizando el análisis de mallas. Vemos que tenemos un circuito conformado por tres mallas, una, dos, tres mallas. ¿Sí? Vemos que por la malla 1 circula la corriente I1, por la malla 2 circula la corriente I2 y por la malla 3 circula la corriente I3. Estamos de manera hipotética suponiendo que las tres corrientes están girando en contra de las manecillas del reloj. Si te das cuenta, está en contra, ya que un reloj, sus manecillas giran así, es decir, hacia el lado derecho. Y aquí estamos suponiendo que las corrientes van en contra de las manecillas del reloj. En el ejercicio del siguiente video vamos a hacer lo opuesto. Vamos a suponer que cada una de las corrientes va en contra de las manecillas del reloj. Entonces, de manera hipotética, las tres corrientes están circulando en contra de las manecillas del reloj. Vamos a empezar con la malla 1, vamos a analizar la malla 1 y vamos a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1. La ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la suma de voltajes en un lazo cerrado es igual a 0. ¿Cuáles voltajes hay? Primero vemos en la malla 1, vemos aquí que por la resistencia R3 circula la corriente I1. También por la resistencia R3 circula la corriente I2, pero bueno, vemos que esta corriente I1 circula por R3, circula por R2 y circula por R1, ya que en la malla 1 están estos tres elementos, estas tres resistencias. Entonces vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Cuáles voltajes hay en la malla 1? Pues está el voltaje en la resistencia R1, es decir, V1 lo vamos a llamar al voltaje de la resistencia R1, lo vamos a llamar como V1. Está el voltaje en la resistencia R2, a eso lo vamos a llamar como V2. Está el voltaje en la resistencia R3, a eso lo vamos a llamar como V3. Y está el voltaje de la fuente, ya que esta fuente está en la malla 1. Entonces, está compartida entre la malla 1 y entre la malla 2. Entonces, ¿qué signo le vamos a poner al valor de ese voltaje de la fuente? Le vamos a poner el signo negativo, ya que al ponerle el signo negativo se está como que definiendo que esa corriente I1 en realidad sale por el positivo de esa fuente, es decir, que está saliendo del positivo. Entonces queda, entonces la suma de voltajes en el lazo cerrado es igual a 0. ¿Sí? Ahora, V1 es el voltaje de la resistencia R1 y ese voltaje lo podemos obtener también multiplicando el valor de esa resistencia por el valor de la corriente que pasa por esa resistencia. ¿Cuál es el valor de esa resistencia? Pues es 100 que multiplica por la corriente que pasa por ahí y es I1, 100 y 1, más V2 lo obtenemos multiplicando la corriente que pasa por R2 por el valor de esa resistencia. ¿Cuánto vale R2? Vale 200 y por R2 circula la corriente I1. Pero aquí es diferente, ya que para obtener el valor de voltaje en R3, es decir, el valor de V3, como por R3 pasan dos corrientes, pasa la corriente I1 y pasa la corriente I2. Para obtener el voltaje en la resistencia R3, es decir, el voltaje V3, vamos a multiplicar a 300, que es R3, por la resta de las corrientes que pasan por R3. Entonces queda 300 que multiplica a la resta de I1 menos I2. Y este menos 5 lo pasamos, como está negativo, lo pasamos positivo al otro lado de la igualdad. Ahora vamos a eliminar estos paréntesis. Esto queda igual. Este 300 multiplica por cada término. 300 por I1 es igual a 300 I1. 300 por menos I2 es igual a menos 300 I2. Y todo esto igual a 5. Ahora, vamos a simplificar esta ecuación.
¿Cuáles términos podemos sumar? Bueno, aquí es I1. Una disculpa por el ruido. Podemos sumar a 100 y 1 más 200 y 1 más 300 y 1, porque son semejantes. Y al sumar eso nos da igual a 600 y 1. Entonces sumamos y nos da 600 y 1, 600 que multiplica por I1, menos 302 igual a 5. Esta es nuestra primera ecuación, es la ecuación de la malla 1 y la vamos a utilizar en unos momentos para nuestro sistema de ecuaciones de primer grado para poder obtener cada una de estas corrientes desconocidas. Ahora vamos a trabajar con la malla 2. Vamos a trabajar con la malla 2. Vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, la cual nos dice que la suma de voltajes en un lazo cerrado es igual a 0, es decir, la suma de voltajes en esta malla, ¿cuáles voltajes hay? Está el voltaje en la resistencia R3, es el voltaje V3, está el voltaje en la resistencia R4, es el voltaje V4, el voltaje en la resistencia R5 es el voltaje V5 y el voltaje de la fuente. ¿Por qué estamos poniendo como positivo el voltaje de la fuente ahora? Esto es porque aquí pude haber puesto la VE para indicar que es voltios, pero no importa. Aquí lo estamos poniendo positivo porque si te das cuenta, la dirección en la cual va la corriente I2 es opuesta a la dirección en la cual iría la corriente de la fuente, es decir, la corriente de la fuente iría de esta manera saliendo por el positivo a favor de las manecillas del reloj. Sin embargo, esta corriente I2 supusimos nosotros que está en contra de las manecillas del reloj, por eso la pusimos como positivo. Entonces la suma de V3 más V4 más V5 más 5 es igual a 0. Ahora, para obtener V3 podemos multiplicar a R3 por las corrientes que pasan por R3. ¿Cuáles corrientes pasan por R3? Pasa la corriente I2 y la corriente I1, porque R3 está entre la malla 1 y entre la malla 2. Por lo cual vamos a multiplicar 300 por la resta de I2 menos I1. Luego, más el voltaje igual 4 lo obtenemos multiplicando R4 por el valor de la corriente que pasa por R4, es decir, R4 por la corriente I2. ¿Cuánto vale R4? Es 400 por I2. Ahora, para obtener el voltaje V5 multiplicamos a R5 por las corrientes que pasan por R5. Por R5 pasan dos corrientes, ya que R5 está entre la malla 2 y entre la malla 3. Por R5 pasan la corriente I2 y pasan la corriente I3. Por lo cual vamos a multiplicar a 500 por la resta de I2 menos I3. Y todo esto es igual a menos 5, ya que este 5 lo pasamos al otro lado de la igualdad con el signo contrario. Eliminamos paréntesis y queda como este 300 multiplica cada término, queda 300i2 menos 300i1, luego más 400i2, luego este 500 eliminamos paréntesis, queda 500i2 menos 500i3 es igual a menos 5. Vamos a sumar términos semejantes. ¿Cuáles son semejantes? Son este, este y este. Si los sumamos nos da igual a 1202. Entonces queda como menos 301 más la suma de estos tres, que es 1202 menos 503 es igual a menos 5. Y esta es nuestra ecuación 2. Es la ecuación de la malla 2, la cual vamos a utilizar en un momento más en nuestro sistema de ecuaciones. Ahora vamos a trabajar con la malla 3. Suma de voltajes en la malla 3. ¿Cuáles voltajes hay? Hay el voltaje en la resistencia R5, es decir, el voltaje V5. Está el voltaje en la resistencia R6, es decir, V6 y el voltaje de la fuente. ¿Por qué estamos poniendo negativo la fuente? Esto es porque la dirección en la cual sale que va la corriente I3 va en la misma dirección en la cual saldría la corriente por el positivo de la fuente. Es decir, la corriente del positivo de la fuente saldría en contra de las manecillas del reloj. Entonces queda V5 más V6 menos 6 es igual a 0. Suma de voltajes en este lazo es igual a 0. Pero V5 lo podemos obtener multiplicando el valor de R5 por ¿cuáles corrientes que pasan por R5? Pasan dos corrientes. Pasa la corriente I3 y la corriente I2. Entonces multiplicamos a R5, que es 500, por la resta de I3 menos I2. Ya que esto nos da igual, todo esto nos da es el voltaje V5. Ahora, voltaje V6 lo podemos obtener multiplicando a R6 por la corriente que pasa por R6. ¿Cuál corriente pasa por R6? Pasa la corriente I3 nada más.
Entonces, ahora eliminamos paréntesis. Este 500 multiplica cada término y queda 503 menos 502 más 603 igual a 6. ¿Cuáles podemos sumar? Podemos sumar este y este. Entonces queda menos 502 más 1100 y 3 igual a 6. Y esta es nuestra tercera ecuación. Es la ecuación de la malla 3, la cual vamos a utilizar en un momento más para poder resolver el sistema de ecuaciones. Ahora, vamos a resolver esto. Ahora que ya tenemos las ecuaciones de cada malla, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de despejar a la incógnita I1, es decir, la corriente de la malla 1. Esta es la ecuación 1, la que obtuvimos de la malla 1, la ecuación 600I1 menos 300I2 igual a 5. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar a I1, entonces queda 600I1. Este menos 300I2 está restando, va a pasar al otro lado sumando. Entonces queda 600I1 es igual a 5 más 300I2. Es álgebra básica. Y luego este 600 está multiplicando, va a pasar al otro lado de la igualdad, dividiéndose con esta suma. Entonces queda I1 es igual a 5 entre 600 más 300 I2 entre 600. Al dividir esto es positivo, es I1 es igual a 8.33 por 10 a la menos 3 más la división de 300 entre 600 es igual a 0.5, entonces queda 0.5 y 2. Y esta es una ecuación en la cual podemos nosotros, bueno, este es el valor de la corriente I1, pero aún no podemos saber a ciencia cierta cuánto valor de corriente es I1, ya que aquí hay otra incógnita, por lo cual tenemos que ir eliminando incógnitas para poder obtener cada una de las corrientes en cada malla. Ahora, ya tenemos el valor de la corriente I1, pero no el valor como quisiéramos que estuviera realmente. Pero este valor lo vamos a utilizar en la ecuación de la malla 2. Ahora aquí tenemos a la ecuación 2, esta que es menos 300I1 más 1200I2 menos 500I3 igual a menos 5. Si recuerdas, el valor de la corriente I1 es igual a 8.33 por 10 a la menos 3 más 0.5 y 2. Pues vamos a sustituir, entonces en vez de multiplicar menos 300 por I1, vamos a multiplicar a menos 300 por lo que está dentro del paréntesis, que es el valor que hemos obtenido de la corriente I1. Entonces queda menos 300 que multiplica esta suma y lo demás queda igual, ¿sí? Ahora, vamos a eliminar estos paréntesis. Este menos 300 va a multiplicar por cada término. Menos 300 por 8.33 por 10 a la menos 3 es igual a menos 2.5. Luego menos 300 por 0.5 y 2 es igual a menos 150 y 2. Y lo demás queda igual, más 1200 y 2 menos 500 y 3 es igual a menos 5. ¿Cuáles valores podemos sumar? Bueno, primero, estos dos los podemos sumar ya que tienen término común. Entonces queda, la suma de esto es igual a 1050 y 2, es decir, 1050 que multiplica a I2. Esto queda igual, menos 500 y 3. Y este menos 2.5 va a pasar al otro lado de la igualdad con el signo contrario. Entonces queda menos 5 más 2.5. Continuamos aquí. Menos 5 más 2.5 es igual a menos 2.5. Entonces queda 1050 y 2 menos 500 y 3 es igual a menos 2.5. Vamos a despejar para obtener a I2, es decir, para obtener a la corriente I2. Este menos 500 y 3 lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad sumando. Entonces queda, ya que está restando, 1050 y 2 es igual a menos 2.5 más 500 y 3. Y este 1050, para poder despejar a la corriente I2, lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad. Como está multiplicando, va a pasar dividiendo, entonces queda la corriente I2 es igual a menos 2.5 entre 50 más 500 y 3 entre, menos 2.5 entre 1050 más 500 y 3 entre 1050. Y al hacer esta división nos da que I2 es igual a menos 2.38 por 10 a la menos 3, ya que al dividir esto da más, continúa aquí abajo, la división de esto es igual a 0.4761 y 3. Es decir, 0.4761 que multiplica a la corriente I3. Ahora ya tenemos el valor de la corriente I3, pero no el valor de la corriente que realmente como quisiéramos, ya que aquí hay una incógnita que tenemos que ir eliminando para poder obtener los valores
ya definidos de cada una de las corrientes. Ahora vamos a trabajar con la ecuación 3, que es menos 500i2 más 1100i3 igual a 6. Esta ecuación ya la habíamos obtenido, si recuerdas, de la malla 3. Pero ya sabemos que i2 es igual a menos 2.38 por 10 a la menos 3 más 0.4761 y 3. Entonces vamos a sustituir y queda menos 500 que multiplica a lo que está dentro del paréntesis, que es el valor de i2. Y esto queda igual. Vamos a eliminar paréntesis. Menos 500 por menos 2.38 por 10 a la menos 3 es igual a 1.19. Y luego menos 500 por 0.4761 que multiplica a i3 es igual a menos 238.05 y 3 más 1100 y 3, y es igual a 6. Podemos sumar estos dos términos, entonces queda 1.19 más 861.97 y 3 igual a 6. Vamos a despejar y 3. Este 1.19 que está sumando lo vamos a pasar al otro lado con el signo contrario y va a quedar como 861.95 y 3 es igual a 6 menos 1.19. Y esta resta es igual a 4.81. Ahora, vamos a, como te dije, despejar la corriente I3. Entonces queda que la corriente I3 es igual a 4.81 entre, como está este 861.95 está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Entonces queda 4.81 entre esto, y eso al dividir esto nos da que la corriente I3 es igual a 5.58 por 10 a la menos 3 amperios. Ahora ya conocemos el valor de la corriente I3 sin que esta corriente I3 dependa de otras corrientes. Simplemente la corriente I3 es igual a 5.58 por 10 a la menos 3 amperios. Ya conociendo esa corriente vamos a poder obtener el valor de las demás corrientes. Si recuerdas, habíamos obtenido que la corriente I2 es igual a menos 2.38 por 10 a la menos 3 más 0.4761 y 3. Pero ya conocemos a la corriente I3, entonces esto queda como la corriente I2 es igual a menos 2.38 por 10 a la menos 3 más 0.4761 que multiplica a I3, es decir, 0.4761 que multiplica a 5.58 por 10 a la menos 3. Entonces queda que la corriente I2 es igual a menos 2.38 por 10 a la menos 3 más, al multiplicar esto nos da 2.65 por 10 a la menos 3. Si sumamos estos dos, el resultado nos da igual a 2.76 por 10 a la menos 4, ¿sí? Es decir, 10 a la menos 4, si recuerdas, es lo mismo que 1 entre 10.000. Eso es algo que ya vimos en los videos anteriores,